Soy Anselmo. Tengo 67 años. Y hoy necesito compartir con ustedes el recuerdo de una noche que debería haber sido de celebración, de alegría familiar, y que se convirtió en una de las heridas más profundas y silenciosas de mi matrimonio. Una herida infligida no con un golpe, sino con unas pocas palabras crueles y, sobre todo, con el silencio cómplice de mi propio hijo. Si alguna vez han sentido el frío del menosprecio en un lugar donde esperaban calor, si han visto cómo la arrogancia intentaba apagar la luz de alguien a quien aman, quizás mi historia les hable. Les pido, si estas palabras les acompañan hoy, que se suscriban a este canal. Y, por favor, me reconforta enormemente saber desde dónde me escuchan. Dejen un comentario con su ciudad, su país. Saber que no estamos solos en nuestras pequeñas batallas silenciosas, da fuerzas. Gracias. La música llenaba el salón, pero no lograba disipar la tensión. Era un vals clásico, interpretado con elegancia por una pequeña orquesta de cuerda situada en un extremo del inmenso salón de baile, del Hotel Palace de Madrid. Las parejas giraban sobre el parqué encerado bajo la luz cálida y dorada de las imponentes lámparas de araña, de cristal de Bohemia. Mujeres con vestidos largos de seda y gasa, hombres con smoking impecable. Sonrisas. Murmullos. El tintineo de las copas de champán. Era la imagen perfecta de una boda de alta sociedad. La boda de mi nieto político, Rodrigo, el hijo de mi consuegra Paloma, con una chica encantadora llamada Lucía. Yo, Anselmo Fuentes, de 67 años, observaba la escena desde una posición ligeramente apartada, cerca de uno de los grandes ventanales que daban al Paseo del Prado. Sostenía una copa de champán que apenas había probado. A mi lado, estaba Clara, mi esposa. Mi segunda esposa. Mi compañera desde hace 4 años. La mujer que me devolvió la sonrisa y la paz tras la dolorosa pérdida de mi primera mujer, Elena. Hacía ya 17 años. Clara estaba preciosa. Llevaba un vestido azul noche, sencillo pero elegante, que resaltaba el color claro de sus ojos. Su pelo blanco, corto y cuidado, enmarcaba un rostro sereno, iluminado por una sonrisa tímida mientras observaba a las parejas bailar. Pero yo sabía que, bajo esa serenidad aparente, Clara se sentía, ligeramente fuera de lugar. Incómoda. Como un pájaro discreto que ha aterrizado por error en un aviario lleno de pavos reales. Y la culpa, en parte, era mía. O, mejor dicho, era de mi entorno. De mi familia. La boda era, técnicamente, del lado de mi hijo. Rodrigo, el novio, era el hijo del primer matrimonio de Paloma, la actual mujer de mi hijo Carlos. Una situación familiar un tanto enrevesada, fruto de divorcios, segundas nupcias y las complejidades de las relaciones modernas. Carlos, mi único hijo, viudo de su primera mujer, la madre de mis nietos Leo y Sofía, se había casado hacía 5 años con Paloma, una mujer de su edad, divorciada, con 2 hijos ya mayores, Rodrigo y una hija llamada Jimena. Paloma pertenecía a ese círculo social madrileño donde el apellido, las apariencias y la cuenta corriente lo son todo. Una mujer difícil. Arrogante. Clasista. Que nunca había aceptado a Clara. Para Paloma, Clara era invisible. O peor. Era la segunda de Anselmo. La maestra jubilada de Carabanchel. La que no tenía pedigrí. La que desentonaba en sus cenas elegantes. Nunca lo había dicho abiertamente, por supuesto. Su hostilidad era sutil, hecha de miradas frías, de comentarios condescendientes disfrazados de cumplidos. Clara, qué vestido tan original. Muy tuyo, de silencios incómodos cuando Clara intentaba participar en la conversación. Carlos, mi hijo, lo veía. Lo sabía. Pero callaba. Atrapado entre su lealtad a mí, su padre, y su sumisión, no encuentro otra palabra a Paloma, a su necesidad de encajar en ese mundo que ella representaba y que a él, en el fondo, siempre le había fascinado y acomplejado a partes iguales. Carlos, a sus 45 años, seguía siendo ese niño que buscaba la aprobación, que temía el rechazo. ¿Y Paloma? Paloma manejaba esos hilos con maestría. Así que allí estábamos. En la boda del hijo de Paloma. Una boda fastuosa, pagada, supuse, por el padre biológico de Rodrigo, un banquero importante.
Nosotros éramos invitados de segunda fila. El padre del padrastro y su acompañante. Clara, a pesar de su incomodidad inicial, intentaba disfrutar de la noche. Le encantaba bailar. De joven, había sido campeona de bailes de salón en su barrio. Y aunque ahora, con su artritis incipiente, ya no tenía la misma agilidad, sus ojos brillaban cada vez que sonaba un vals o un pasodoble. «Qué bonito bailan, Anselmo», me susurró, apretando suavemente mi brazo, mientras veíamos a los novios abrir el baile. Rodrigo, alto y elegante como su madre, pero con una mirada más amable. Lucía, la novia, radiante en su vestido blanco, mirándolo con adoración. «Sí, preciosa», respondí, sonriéndole. «Me recuerdan a nosotros. Cuando éramos jóvenes e inexpertos». Ella rió. «¿Inexpertos? Tú eras un pato mareado en la pista, Anselmo Aguirre». «Pero tú me enseñaste», le dije, acercándola un poco más. Después del vals de los novios, empezó el baile oficial. El padrino, Carlos, mi hijo, con la novia. La madrina, Paloma, por supuesto, espectacular en un vestido rojo de caprile, con el novio. Luego, los padres. Bueno, en este caso, yo, como abuelo político, saqué a bailar a la novia, Lucía, una chica encantadora y sencilla que parecía un poco abrumada por todo el fasto. Y luego, silencio. La música seguía sonando. Las parejas llenaban la pista. Carlos bailaba ahora con Paloma, su mujer. ¿Reían? Parecían felices. O, al menos, parecían representar bien su papel. Mis otros nietos, Leo y Sofía, correteaban por allí, jugando con otros niños. Clara y yo nos quedamos de nuevo junto al ventanal. Ella miraba la pista con nostalgia. ¿Quieres bailar, mi vida?, le pregunté. Ella dudó. Miró a su alrededor. Vio a Paloma observándonos desde la pista con una sonrisa helada. No sé, Anselmo. Quizás no es el momento. O el lugar. Es una boda, Clara. Y suena un vals. Es el momento perfecto, insistí. Cogí su mano. Estaba fría. ¿Concedería esta pieza a este viejo pato mareado? Ella sonrió, por fin. Una sonrisa genuina. Solo si prometes no pisarme. La llevé a la pista. Nos deslizamos entre las parejas. Clara se movía con una gracia sorprendente, a pesar de su cadera. ¿Ligera? Elegante. Su rostro se iluminó. Volvía a ser la chica que ganó concursos en Carabanchel. Bailamos en silencio durante un rato, felices en nuestra pequeña burbuja, ajenos, o queriendo estar ajenos, a las miradas. El vals terminó. La orquesta hizo una pausa. Nos quedamos en el centro de la pista, aplaudiendo. Y entonces, Clara vio a Rodrigo, el novio. Estaba cerca, hablando con unos amigos. Su rostro, normalmente serio, estaba relajado, feliz. Anselmo, me susurró Clara al oído, sus ojos brillando con una idea repentina, impulsiva. Me gustaría bailar con él. Con Rodrigo. Solo una pieza. Para felicitarle de verdad. Para que sepa que le queremos. Sentí una punzada de aprensión. Rodrigo era el hijo de Paloma. El epicentro del universo Alarcón Benavides. ¿Sería prudente? Pero vi la ilusión en los ojos de Clara. Era un gesto de cariño genuino. Un intento de tender un puente. De sentirse parte de la familia. Aunque fuera una familia política y complicada. Claro, mi vida, le dije, forzando una sonrisa. Pídeselo. Estará encantado. Sabía que Rodrigo era un buen chico, educado. No la rechazaría. Clara respiró hondo. Me soltó la mano. Y se acercó a Rodrigo. Con su sonrisa tímida, pero decidida. Yo me quedé observando desde el borde de la pista. Vi cómo Clara le tocaba el brazo a Rodrigo. Vi cómo él se giraba, sorprendido. Vi cómo ella le decía algo, probablemente pidiéndole el baile. Vi cómo él sonreía,
amable, y asentía. Le tendió la mano. Estaban a punto de entrar en la pista. La orquesta empezaba a tocar los primeros acordes de otro vals. Y entonces, apareció ella. Paloma. Surgió de la nada. O quizás había estado observando todo el tiempo, como un halcón esperando el momento de atacar. Se interpuso entre Clara y su hijo. Con una sonrisa gélida. Rodrigo, cariño, dijo, su voz alta y clara, cortando la música incipiente. Ignoró a Clara por completo. Te buscan los señores de la embajada. Es importante. Cogió a su hijo del brazo. Rodrigo pareció desconcertado. Miró a Clara, luego a su madre. Pero mamá, iba a bailar con. Ya bailarás luego, hijo, le cortó Paloma. Esto no puede esperar. Y tiró de él, alejándolo. Clara se quedó sola. En mitad de la pista. Con la mano extendida que Rodrigo ya no sostenía. La música había empezado. Las parejas empezaban a girar a su alrededor. Y ella estaba allí, inmóvil, expuesta. La sonrisa se había borrado de su rostro. En sus ojos había una mezcla de confusión y una herida que empezaba a abrirse. Quise correr hacia ella. Sacarla de allí. Pero antes de que pudiera moverme, Paloma se giró. Se había asegurado de que Rodrigo estuviera ya lejos, absorbido por un grupo de hombres trajeados. Y entonces, se acercó a Clara. Despacio. Con esa sonrisa suya que no llegaba a los ojos. Se detuvo frente a ella. Muy cerca. Y le dijo algo. En voz baja. No pude oírlo desde mi posición. Pero vi la cara de Clara. Vi cómo el color desaparecía de sus mejillas. Vi cómo sus ojos se abrían con incredulidad y dolor. Vi cómo retrocedía un paso, como si la hubieran abofeteado. Y vi a mi hijo. Carlos. Estaba a pocos metros. Había visto toda la escena. Vio la interrupción de Paloma. Vio la humillación de Clara. Vio cómo Paloma le susurraba algo que la dejó petrificada. Nuestros ojos se encontraron por encima de las cabezas de los bailarines. Le supliqué con la mirada. Haz algo. Di algo. Defiéndela. Pero Carlos desvió la mirada. Se encogió ligeramente de hombros. Y se dio media vuelta. Se alejó. Cayó. En ese instante, supe lo que Paloma le había dicho a Clara. Y supe que mi hijo había elegido bando. Definitivamente. El instante pareció congelarse. La música del vals seguía sonando, las parejas continuaban girando con sonrisas ajenas, las luces doradas seguían bañando el salón del palace, pero para mí, todo se había detenido en ese preciso momento. El momento en que vi a mi hijo, Carlos, desviar la mirada. El momento en que su silencio gritó más fuerte que cualquier palabra. Su silencio no fue neutralidad, fue elección. Fue complicidad. Fue la confirmación tácita de las palabras venenosas que Paloma acababa de susurrarle a Clara, mi esposa. En ese segundo, sentí como algo se quebraba dentro de mí, una vieja viga de confianza paterna, podrida por años de pequeñas decepciones, que finalmente cedía bajo el peso de esta última traición. Clara seguía allí, de pie, sola en medio de la pista de baile que empezaba a vaciarse ligeramente con el final de la pieza. Su rostro estaba pálido, casi translúcido bajo las luces artificiales. La expresión de incredulidad inicial había dado paso a una máscara de nada. Un vacío aterrador. Sus ojos claros, normalmente llenos de una luz amable y curiosa, estaban fijos en un punto indefinido del suelo encerado, opacos, como si la luz interior se hubiera apagado de golpe. Sus manos, que segundos antes se tendían con ilusión hacia Rodrigo, ahora colgaban inertes a los lados de su cuerpo. Se había quedado petrificada, expuesta en su vulnerabilidad, como un pájaro herido bajo la mirada indiferente de la multitud festiva. Mi primer impulso fue correr hacia ella, sacarla de allí, protegerla. Pero mis pies parecían pegados al suelo. Una mezcla de rabia impotente y una profunda vergüenza ajena me paralizaba. Vergüenza por mi hijo. Vergüenza por la crueldad gratuita de Paloma. Vergüenza por pertenecer, aunque fuera tangencialmente,
A ese mundo capaz de infligir tales heridas con tanta frivolidad. Vi a Paloma alejarse de Clara con una sonrisa satisfecha, casi imperceptible, en los labios. Se reunió con un grupo de amigas enjolladas cerca de la orquesta, probablemente para comentar la anécdota, el atrevimiento de la segundona. Vi a Carlos evitar mi mirada a toda costa, acercándose a la barra a pedir otra copa, buscando refugio en el alcohol o en la conversación banal con algún conocido. Nadie, absolutamente nadie, pareció darse cuenta del drama silencioso que acababa de ocurrir. O si se dieron cuenta, eligieron ignorarlo. En ese mundo, la incomodidad ajena es algo que se barre rápidamente debajo de la alfombra persa. Finalmente, logré moverme. Atravesé el espacio que me separaba de Clara. Caminé despacio, intentando mantener una apariencia de normalidad, aunque sentía las miradas curiosas clavadas en mi espalda. Llegué a su lado. Clara, dije en voz baja, poniendo mi mano suavemente sobre su brazo. Estaba rígida. Fría. ¿Estás bien? Ella levantó la vista lentamente. Sus ojos se encontraron con los míos. Y lo que vi en ellos me encogió el corazón. No había lágrimas. Había una desolación profunda. Una herida que iba más allá del orgullo herido. Era la herida de sentirse invisible. Despreciada. Indigna. Vámonos, Anselmo, susurró. Su voz era apenas un hilo. Por favor. Vámonos de aquí. Claro, mi vida, respondí, mi propia voz sonando ronca. La rodeé con mi brazo, protectoramente. Vamos a buscar nuestros abrigos. Empezamos a caminar hacia la salida del salón. Despacio. Ella se apoyaba en mí más de lo necesario. Sentía su cuerpo temblar ligeramente. Nadie nos detuvo. Nadie nos preguntó si pasaba algo. Éramos, de nuevo, invisibles. O quizás, todos sabían lo que había pasado y preferían no involucrarse. Cruzamos el inmenso hall del palace. El mármol. Las columnas doradas. Los arreglos florales descomunales. Todo me parecía ahora falso. Vacío. Un decorado de cartón piedra para una comedia cruel. Llegamos al guardarropa. Entregué nuestro número. El empleado nos devolvió nuestros abrigos. Ayudé a Clara a ponerse el suyo, un abrigo sencillo de lana oscura. Sus manos estaban heladas. Mientras esperábamos el ascensor para bajar al garaje, vi a Carlos acercarse a nosotros. Venía solo. ¿Su cara reflejaba una mezcla de culpabilidad y fastidio? ¿Ya os vais?, preguntó, su tono falsamente sorprendido. Pero, si todavía no han servido la cena. Clara no lo miró. Siguió con la vista fija en las puertas cerradas del ascensor. Sí, hijo. Nos vamos, respondí yo, mi voz fría. Clara no se encuentra bien. Ah, no, dijo él, mirándola por primera vez. ¿Qué te pasa, Clara? ¿Es la cadera? Su preocupación sonaba forzada. ¿Qué? Clara negó levemente con la cabeza, sin mirarlo. Está cansada, dije yo. Ha sido un día largo. Y este ambiente no le sienta bien. El ascensor llegó. Las puertas se abrieron. Entramos. Carlos se quedó fuera. Bueno, dijo, incómodo. Pues, que descanséis. Ya hablamos mañana. Adiós, Carlos, dije. Y pulsé el botón del garaje. Las puertas se cerraron, reflejando por un instante la cara confusa y culpable de mi hijo antes de borrarla. El descenso en el ascensor fue silencioso. Clara seguía mirando al frente, su rostro inexpresivo. Yo la miraba de reojo. Sentía una rabia sorda crecer en mi interior. Rabia contra Carlos, por su cobardía. Rabia contra Paloma, por su maldad gratuita. Rabia contra ese mundo superficial que valoraba más un apellido que un corazón. Y rabia contra mí mismo, por no haber sabido protegerla mejor. Salimos al garaje. El aire frío y húmedo olía a gasolina y a cemento. Buscamos mi viejo Volvo entre la maraña de coches de alta gama. Lo encontré al fondo, en un rincón mal iluminado.
Abrí la puerta del copiloto para Clara. Entró sin decir palabra. Rodeé el coche y me senté al volante. Arranqué el motor. El sonido familiar del Volvo me tranquilizó un poco. Salimos del garaje, subiendo la rampa hacia la luz gris de la calle. Eran apenas las 10 de la noche, pero parecía medianoche. La fiesta, allí arriba, en los salones dorados, probablemente continuaría hasta el amanecer. ¿Ajena? Indiferente. Conduje en silencio por las calles de Madrid. El limpiaparabrisas barría la lluvia fina del cristal. Clara seguía mirando por la ventanilla. Sus manos, entrelazadas sobre el regazo, donde antes había estado la caja del jersey. Ahora estaban vacías. Mi mente repasaba la escena una y otra vez. El acercamiento de Clara a Rodrigo. La interrupción brusca de Paloma. El susurro. La cara desencajada de Clara. Y el silencio de Carlos. Su mirada desviada. ¿Qué le habría dicho Paloma? ¿Qué palabras podían causar tal devastación en una mujer tan entera, tan buena como Clara? Tenía que ser algo personal. Algo cruel. Algo diseñado para herir en lo más profundo. Pensé en Clara. En su vida. Una vida sencilla, dedicada a la enseñanza, a cuidar de su madre enferma, a su pequeño jardín en Carabanchel. Una vida sin lujos, pero llena de dignidad, de bondad, de afectos genuinos. Y pensé en Paloma. En su mundo de apariencias, de competencia social, de menosprecio hacia todo lo que no llevara una etiqueta de marca. Eran antagonistas. Como el agua y el aceite. Y yo estaba en medio. Y mi hijo había elegido bando. Llegamos a nuestro barrio, Chamberí. Las calles tranquilas, los edificios señoriales pero discretos. Nuestro hogar. Aparqué en nuestra plaza de garaje. Apagué el motor. El silencio volvió a envolvernos, roto solo por el sonido de la lluvia sobre el techo del coche. Hemos llegado, mi vida, dije en voz baja. Clara no se movió. Siguió mirando al frente. Clara, insistí, poniendo mi mano sobre la suya. Estaba helada. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho esa mujer? Ella giró la cabeza lentamente. Me miró. Sus ojos estaban secos, pero llenos de un dolor tan profundo que me atravesó. Me ha dicho, empezó, su voz apenas un susurro roto. ¿Qué hacía yo allí? ¿Quién me había invitado a bailar con su hijo? Pero... Rodrigo había aceptado, exclamé. Lo sé, dijo ella. Pero eso no le importó. Me dijo que yo no pertenecía a ese lugar. Que mi presencia era una vergüenza. ¿Qué? Hizo una pausa, tragando saliva. Que este tipo de celebraciones, de bailes, no son para usted, señora, punto. Esto no es para usted, señora. La frase, dicha con desprecio. Marcando la diferencia. La clase. El lugar. Me dijo, continuó Clara, y ahora su voz temblaba. Que volviera a mi rincón. Con mi marido. Que era lo único que me correspondía. Ser la sombra del viejo. La sombra del viejo. Sentí como la sangre me hervía en las venas. La rabia, contenida durante horas, amenazaba con desbordarse. Esa víbora, mascullé. ¿Cómo se atreve? ¿Y Carlos? Carlos lo oyó. Lo vio. Y no dijo nada. No, dijo Clara, con una tristeza infinita. No dijo nada. Solo, miró hacia otro lado. La abracé. La estreché contra mí. Sentí sus sollozos silenciosos sacudir su cuerpo. Ya no podía contenerse. El dolor, la humillación, la traición, todo salía a borbotones. Perdóname, Clara, le susurré al oído, mi propia voz quebrada. Perdóname por haberte llevado allí. Perdóname por mi hijo. Perdóname por no haberte protegido. Ella lloró durante un largo rato, refugiada en mis brazos, en la oscuridad silenciosa del garaje. Lloró por la herida abierta. Lloró por la familia que no era familia.
Lloró por la soledad compartida. Cuando finalmente se calmó un poco, levantó la cabeza. Se secó las lágrimas con un pañuelo. No es culpa tuya, Anselmo, dijo, su voz más firme ahora. Es lo que son. Y nosotros, somos diferentes. Sí, dije. Somos diferentes. Y quizás sea hora de marcar esa diferencia. Definitivamente. Ella me miró. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, respondí, sintiendo una fría determinación crecer en mi interior, que esto no puede quedar así. Que tu dignidad, nuestra dignidad, no puede ser pisoteada de esta manera. ¿Y qué Carlos? Carlos va a tener que elegir. De una vez por todas. Subimos a casa en silencio. Pero ya no era el silencio de la derrota. Era el silencio tenso que precede a la acción. La calma antes de la tormenta que yo mismo iba a desatar. Los días que siguieron a la boda de Rodrigo y Lucía transcurrieron en una atmósfera de quietud anómala. Una calma superficial que apenas lograba disimular la profunda grieta que se había abierto en nuestra familia, o en lo que quedaba de ella. El domingo posterior a la fiesta fue un día de silencio espeso en nuestro piso de Chamberí. Clara, normalmente activa y charlatana incluso en sus momentos de melancolía, se movía por la casa como una sombra, pálida y silenciosa. Se ocupaba de sus plantas con una meticulosidad casi febril, podando hojas secas inexistentes, regando macetas que no necesitaban agua. Evitaba mi mirada, no por enfado conmigo, sino, intuí, por una profunda vergüenza. La humillación sufrida en la pista de baile, las palabras crueles de Paloma resonando en el salón dorado del palace, la habían herido en un lugar muy hondo, en su propia percepción de valía, en su derecho a ocupar un espacio, por pequeño que fuera, en el universo familiar de su marido. Yo intentaba acercarme, ofrecerle consuelo, iniciar una conversación, pero ella respondía con monosílabos amables pero distantes, o con una sonrisa forzada que no lograba ocultar la tristeza infinita de sus ojos claros. Era como si hubiera levantado un muro invisible a su alrededor, un muro hecho de dolor y resignación. Y yo, sintiéndome torpe e impotente, no sabía cómo derribarlo. Mi propia procesión iba por dentro. La rabia inicial, esa furia sorda que sentí en el garaje al oír el relato de Clara, había ido sedimentando, transformándose en una determinación fría, casi quirúrgica. Las palabras de Paloma, esto no es para usted, señora, la sombra del viejo, seguían resonando, pero ya no solo como un insulto personal hacia Clara, sino como un síntoma. Un síntoma de la enfermedad que corroía a mi familia, la soberbia, el clasismo, la falta de empatía disfrazada de sofisticación. Y lo peor, lo que me taladraba el alma, era el silencio de Carlos. Su mirada desviada. Su cobardía. Su traición silenciosa, no solo a Clara, sino a mí, a los valores que yo creía haberle inculcado. ¿Cómo podía mi hijo, el niño al que le había enseñado a defender al débil en el patio del colegio, haberse convertido en un hombre que miraba hacia otro lado mientras humillaban a la mujer de su padre? Sabía que tenía que hacer algo. No podía permitir que esa herida se cerrara en falso. No podía permitir que Clara viviera con esa humillación enquistada. No podía permitir que Carlos siguiera navegando en esa ambigüedad moral, atrapado entre su conciencia, si es que le quedaba alguna, y su sumisión a Paloma. Pero, ¿qué hacer? ¿Cómo abordar una conversación tan delicada, tan potencialmente explosiva? Pasé el lunes y el martes rumiando mis opciones, sopesando las palabras, anticipando las posibles reacciones. Descarté la idea de llamar a Carlos por teléfono. Una conversación así necesitaba ser cara a cara. Necesitaba ver sus ojos, su lenguaje corporal. Descarté también la idea de ir a su casa en Pozuelo. Ese era territorio enemigo, el reino de Paloma. Ella estaría presente, interrumpiendo, manipulando, convirtiendo la conversación en otra batalla campal de la que saldríamos derrotados. Necesitaba hablar con Carlos a solas. En un terreno neutral. O, mejor aún, en mi terreno. Aquí, en mi casa. Pero, ¿cómo conseguirlo? ¿Cómo asegurarme de que viniera solo? El miércoles por la mañana, mientras desayunaba solo en la cocina, Clara se había levantado temprano y había salido a caminar. Para despejar la cabeza, me dijo, encontré la excusa perfecta. O, al menos, una excusa plausible.
Recordé unos papeles de la comunidad de propietarios. Hacía meses que teníamos pendiente firmar el acta de la última junta, donde se aprobó una derrama importante para arreglar la fachada del edificio. Como Carlos figuraba como copropietario del piso en las escrituras, una formalidad que hicimos cuando Elena murió, para simplificar trámites futuros, aunque la propiedad real era mía, necesitaba su firma. Era algo burocrático, aburrido. Algo que no levantaría las sospechas de Paloma. Cogí el teléfono. Marqué su número. Contestó al segundo tono, su voz profesional, eficiente. Sí, dígame. Ni siquiera dijo papá. Carlos, soy yo, dije, manteniendo mi tono igualmente neutro. Te llamo por una cosa rápida. ¿De la comunidad? Ah. Hola, papá, dijo, su voz cambiando ligeramente, volviéndose más cautelosa. ¿Qué pasa? Nada grave. Es el acta de la última junta. La de la derrama de la fachada. Necesito tu firma para entregarla al administrador. ¿Podrías pasarte por casa un momento esta tarde? ¿O mañana? Hubo una pausa al otro lado. Podía oír el murmullo de fondo de su oficina. ¿El acta? Ah, sí, claro. Se me había olvidado. Otra pausa. ¿Tiene que ser hoy o mañana? Cuanto antes, hijo. El administrador me está metiendo prisa. Mentí. El administrador era un hombre paciente. Vale, vale. A ver. Oí el tecleo de su ordenador. Hoy lo tengo imposible. Reuniones hasta las 1000. ¿Mañana por la tarde? Podría escaparme un momento sobre las 6:30, antes de volver a casa. Perfecto, Carlos. Mañana a las 6:30, entonces. Aquí te espero. De acuerdo. Oye, papá, empezó a decir, y su tono vaciló. ¿Cómo estáis? ¿Clara está mejor? Estamos, como podemos, hijo, respondí, escuetamente. No quería entrar en eso por teléfono. Mañana hablamos. Sí. Mañana hablamos. Adiós, papá. Colgó. Respiré hondo. Había picado. Vendría. Y vendría solo. La primera parte del plan estaba en marcha. Ahora venía lo difícil. Preparar la conversación. Encontrar las palabras exactas. Y, sobre todo, encontrar la fuerza para decirlas. Pasé el resto del miércoles y gran parte del jueves preparando ese encuentro como si fuera el juicio más importante de mi vida. Caminaba por el piso, ensayando frases en voz alta. Carlos, lo del sábado fue intolerable. No, demasiado acusador. Hijo, necesitamos hablar de lo que sientes por Clara. No, demasiado sentimental, lo rechazaría. Carlos, tu silencio me ha herido profundamente. Quizás. Fui a mi despacho. Me senté en mi sillón de cuero. Miré el retrato de Elena que tenía sobre la mesa. Su sonrisa serena parecía animarme. ¿Qué me diría ella? Probablemente, algo directo, sin rodeos. Anselmo, dile a ese hijo tuyo 4 verdades. Y que espabile. Pero yo no era Elena. Yo era más, diplomático. O quizás, simplemente, más cobarde. Recordé a mi propio padre. Un hombre severo, de pocas palabras. Nunca tuvimos una conversación profunda sobre sentimientos. Nuestra relación se basaba en el respeto mutuo, en los hechos, en el deber cumplido. ¿Cómo hablarle a mi hijo de emociones, de heridas invisibles, si yo mismo apenas sabía cómo nombrarlas? Entonces, recordé las palabras de Rodrigo, mi gestor. Y las de don Luis, mi abogado. Hombres más jóvenes, pero con una visión clara del mundo actual. Doña Isabel, me había dicho Rodrigo en otra ocasión, a veces, la única forma de hacerse entender es hablar el lenguaje que la otra persona comprende. ¿Y qué lenguaje comprendía Carlos? ¿Qué lenguaje comprendía el mundo en el que ahora se movía? El lenguaje del poder. El lenguaje del dinero. El lenguaje de las consecuencias. Quizás ese era el camino.
No apelar a su corazón, que parecía anestesiado. Sino apelar a su interés. A su sentido práctico. Volví a llamar a Rodrigo. Rodrigo, soy Anselmo. Necesito tu ayuda de nuevo. Necesito cifras. Datos. Necesito un resumen claro y conciso de mi patrimonio actual. Y necesito que me prepares un borrador. Un borrador de modificación testamentaria. Sí, has oído bien. Quiero tenerlo listo. Por si acaso. Rodrigo, profesional como siempre, no hizo preguntas innecesarias. Entendido, don Anselmo. ¿Qué tipo de modificación? ¿Cambio de porcentajes? ¿Inclusión de nuevas cláusulas? Quiero explorar la opción, dije, tragando saliva, de dejar un porcentaje significativo, directamente a mis nietos. A Leo y Sofía. A través de un fideicomiso. Administrado, por mí. O por alguien de mi confianza. Y reducir, considerablemente, la parte de Carlos. Hubo un silencio al otro lado. Es una decisión importante, don Anselmo, dijo Rodrigo finalmente. Lo sé. Por eso es solo un borrador. Una opción. Pero quiero tenerla sobre la mesa. Quiero que Carlos sepa que existe. Entendido. Lo prepararé para mañana por la mañana. Se lo enviaré por correo seguro. Gracias, Rodrigo. Eres fundamental. Colgué. Me sentí extrañamente empoderado. Y también un poco sucio. ¿Usar la amenaza de la desherencia? ¿Presionar a mi hijo con el dinero? Era feo. Contrario a mis principios. Pero quizás era el único idioma que él entendería. El único que podría hacerle reaccionar. Despertar. El jueves por la tarde llegó. A las 6, empecé a prepararme. Me puse una camisa limpia, un jersey de lana. No quería parecer ni demasiado formal ni demasiado descuidado. Quería parecer normal. Un padre esperando a su hijo. Clara estaba en la salita, leyendo. ¿Estás bien, Anselmo?, me preguntó, notando mi nerviosismo. Sí, mi vida. Solo, esperando a Carlos. Viene a firmar unos papeles. No le conté mi plan. No quería preocuparla más. Ni hacerla partícipe de mi estrategia. Esto era algo que tenía que hacer yo. ¿Solo? Ah. Bueno. ¿Quieres que os prepare un café? No, gracias, cariño. Será rápido. Le di un beso en la frente. Tú tranquila. A las 6:30 en punto, sonó el timbre. Respiré hondo. Fui a abrir. Era Carlos. Llevaba su traje de trabajo, pero se había quitado la corbata. Parecía cansado. Hola, papá. Hola, hijo. Pasa. Entró. Dejó su maletín en el suelo del recibidor. Miró a su alrededor. ¿Y Clara? Está en la salita, leyendo. Ah. Vamos al despacho, si te parece. Allí tengo los papeles. Me siguió hasta mi despacho. El lugar donde me sentía más seguro. Cerré la puerta. Le indiqué que se sentara en una de las sillas frente a mi mesa. Yo me senté en mi sillón de cuero. Bueno, dijo él, impaciente. ¿Dónde está el acta esa? Aquí, dije, sacando el acta de la comunidad de una carpeta. Se la pasé. Firma aquí, por favor. Él la firmó sin leerla. Me la devolvió. ¿Listo? ¿Algo más? ¿Tengo que? Sí, Carlos, le interrumpí, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Hay algo más. Necesitamos hablar. Él levantó la vista. Vio la seriedad en mi rostro. Y su expresión cambió. Se puso a la defensiva. ¿Hablar? ¿De qué? De lo que pasó el sábado, hijo. En la boda. Y de lo que significa. Carlos levantó la vista del acta de la comunidad, que había firmado sin siquiera leer.
Su expresión cambió al instante al oír mis palabras. La máscara de hijo eficiente y un poco apurado se resquebrajó, dejando al descubierto una mezcla de aprensión y fastidio. Se recostó en la silla de cuero frente a mi escritorio, cruzándose de brazos. Un gesto defensivo. Hablar, repitió, su tono volviéndose cauteloso, casi hostil. ¿De qué? Pensé que ya estaba todo dicho. Lo del sábado fue desagradable. Ya lo sé. Ya te pedí perdón por teléfono por no haberme despedido bien. Intentaba minimizarlo, reducirlo a una simple descortesía social. No, Carlos, respondí, manteniendo mi voz tranquila, aunque sentía un temblor interior. No me refiero a la despedida. Me refiero a lo que pasó antes. En la pista de baile. ¿Con Clara? Con tu mujer. Y contigo. Él desvió la mirada. Se puso a juguetear con un pisapapeles de mármol que había sobre mi mesa, un regalo de mis empleados cuando me jubilé. ¿Eso? Su tono era evasivo. Bueno, papá, ya sabes cómo es Paloma. A veces, tiene un humor un poco ácido. Y Clara, quizás es demasiado sensible. Fue un malentendido. Sin importancia. Sin importancia, repetí, y esta vez no pude evitar que mi voz se elevara ligeramente, cargada de una incredulidad dolorosa. ¿Te parece, sin importancia, que tu mujer humilla a la mía en público? ¿Que le susurre insultos al oído? ¿Que le diga que no pertenece, que es una vergüenza, que su lugar es, en un rincón, siendo la sombra del viejo? Le lancé las palabras exactas que Clara me había confesado entre lágrimas. Quería que supiera que yo lo sabía todo. Carlos dejó el pisapapeles con un golpe seco. Me miró. Vi un destello de sorpresa en sus ojos al oír las palabras exactas. Pero fue reemplazado rápidamente por irritación. ¿Ella te ha contado eso? Vamos, papá. Seguro que exageró. ¿Paloma? Paloma solo le dijo que quizás no era el momento adecuado para pedirle bailar a Rodrigo, que él estaba atendiendo a otros invitados. Fue un comentario desafortunado, sí. Pero nada más. Clara se lo ha tomado a la tremenda. Estaba mintiendo. O se estaba autoengañando. O, peor aún, estaba repitiendo la versión edulcorada que Paloma le habría dado. No, Carlos, repliqué, mirándole fijamente a los ojos, sin dejarle escapar. No exageró. Yo vi su cara. Vi cómo se quedó. Destrozada. Y te vi a ti. Vi cómo Paloma se acercaba a ella después de apartarla de Rodrigo. Vi cómo le susurraba algo. Vi la reacción de Clara. Y te vi a ti, a pocos metros. Mirando. Y luego, desviando la mirada. Dándote la vuelta. Callando. Él apartó la vista de nuevo. Se levantó. Empezó a pasear por el pequeño despacho, entre las estanterías llenas de libros de historia y las maquetas de puentes que yo construía como hobby. Bueno, ¿y qué querías que hiciera, papá?, dijo, su voz cargada de una justificación que sonaba a hueco. ¿Montar un escándalo en mitad de la boda? ¿Delante de todos los invitados de Paloma? ¿Delante de sus hijos? Quería que hicieras algo, respondí, mi voz cargada de una tristeza infinita. Que te acercaras a Clara. Que le mostraras tu apoyo. Que le dijeras a tu mujer, con calma pero con firmeza, que se había pasado. Que le exigieras una disculpa. Quería que actuaras como un hombre. Como mi hijo. Él se detuvo. Me miró. Y vi en sus ojos, no arrepentimiento. Vi rabia. La rabia del culpable pillado en falta. Es muy fácil decirlo ahora, exclamó. Tú no sabes cómo es Paloma. No sabes la presión. Era la boda de su hijo. Mi reputación también estaba en juego. ¿Tu reputación?, pregunté, incrédulo. ¿Vale más tu reputación que la dignidad de mi esposa? ¿Que tu propia decencia? No es eso, gritó. Es que tú no entiendes nada. Vives aquí encerrado en tu mundo de libros y recuerdos. El mundo real es diferente. Hay que saber moverse.
Hay que tragar a veces. Por el bien mayor. ¿Y cuál es el bien mayor, Carlos?, le pregunté, levantándome yo también. Enfrentándome a él. ¿Tu estatus social? ¿El dinero de Paloma? ¿Tu comodidad? Ese es el bien mayor por el que vale la pena pisotear a una mujer buena, a la mujer que me hace feliz, a la mujer que te ha tratado siempre con cariño a pesar de vuestros desprecios. Él retrocedió un paso, como si mis palabras le golpearan físicamente. ¿Desprecios? Nosotros no la despreciamos. Solo que, bueno, no es mamá. Nunca lo será. Nadie le ha pedido que sea Elena, repliqué, sintiendo como el dolor por mi primera mujer se mezclaba con la rabia presente. Solo le pido, os pido, que la respetéis. Como mi esposa. Como la mujer que he elegido para compartir mi vida. Es mucho pedir. Él no respondió. Se quedó mirando la alfombra. Respiré hondo. Era el momento. Tenía que ir hasta el final. Carlos, dije, mi voz volviéndose más grave. Esto no puede seguir así. Tu silencio del sábado fue la gota que colmó el vaso. Me demostró que no puedo confiar en ti. Que no estás dispuesto a defender lo que es justo si eso implica enfrentarte a Paloma. Él levantó la vista, alarmado. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que he estado pensando. Mucho. Sobre el futuro. Sobre mi patrimonio. Sobre mi testamento. Saqué de un cajón de mi escritorio la carpeta que Rodrigo me había enviado esa misma mañana. La dejé sobre la mesa. No la abrí. Pero él vio el membrete del despacho de abogados. El testamento, repitió, su voz temblando ligeramente. ¿Qué pasa con el testamento? Pasa que, tal y como están las cosas, Carlos, dije, mirándole a los ojos, no me siento tranquilo. No me siento seguro dejando mi legado, el legado de tu madre y el mío, enteramente en tus manos. Porque temo que no lo administrarías con la prudencia debida. O que permitirías que otros lo malgastaran. O que lo usaran, para fines que no comparto. Él palideció. Estás amenazándome, papá. Con desheredarme. No es una amenaza, Carlos, respondí, aunque en parte lo era. Es una consecuencia. Una reflexión. Tus actos tienen consecuencias. Tu falta de lealtad, tu falta de respeto hacia Clara, me obligan a reconsiderar las cosas. A proteger lo que es mío. Y a proteger, quizás, también a mis nietos. De forma más directa. ¿Los nietos? ¿Qué tienen que ver Leo y Sofía en esto? Quizás, dije, debería asegurarme de que una parte significativa de mi herencia vaya directamente a ellos. A un fideicomiso. Administrado por alguien, de mi total confianza. Alguien que comparta mis valores. Alguien como, hice una pausa deliberada, alguien como Clara, por ejemplo. La cara de Carlos se descompuso. La idea de que Clara, la segundona, la maestra de Carabanchel, pudiera administrar su herencia, era, para él, el insulto final. Clara, balbuceó. ¿Estás loco? No estoy loco, Carlos. Estoy decepcionado. Profundamente decepcionado. Y estoy tomando medidas. Cogí la carpeta. Esto es solo un borrador. Una opción que estoy considerando muy seriamente con mis abogados. La decisión final dependerá. Dependerá de ti. Él me miró. Y vi en sus ojos, miedo. Miedo real. El miedo a perderlo todo. El estatus. El dinero. La aprobación de Paloma. Su futuro. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, su voz apenas un susurro. Quiero que elijas, Carlos, respondí. Quiero que elijas qué tipo de hombre quieres ser. Si quieres ser la sombra de Paloma, viviendo en su mundo de apariencias y desprecios. O si quieres ser, mi hijo. El hijo de Anselmo y Elena. Un hombre íntegro. Leal. Respetuoso. Yo, empezó a decir, pero se calló. La elección implica acciones, Carlos. No solo palabras, continué.
Implica hablar con tu mujer. Exigirle una disculpa sincera hacia Clara. Y hacia mí. Implica un cambio radical en vuestra actitud. Implica demostrar, con hechos, que respetáis a mi esposa. Que me respetáis a mí. Que respetáis esta casa. Hice una pausa. Y si no estás dispuesto a hacerlo, si eliges seguir mirando hacia otro lado, entonces yo también tomaré mis decisiones. Y esta opción, señalé la carpeta, dejará de ser un borrador. Nos quedamos en silencio. Un silencio largo, tenso. Podía oír su respiración agitada. Podía ver la lucha interna en sus ojos. La codicia contra la conciencia. El miedo contra el orgullo. Finalmente, bajó la cabeza. Está bien, papá, dijo en voz baja. Está bien. Hablaré con Paloma. Le diré que se disculpe. Y cambiaremos. Lo prometo. No sonó del todo convincente. Había demasiada resignación en su voz, demasiado poca convicción. Pero era un primer paso. Una rendija de esperanza. Espero que sí, Carlos, dije, guardando la carpeta en el cajón. Por tu bien. Por el de todos. Él asintió. Se levantó. Parecía agotado. ¿Puedo irme ya? Sí, hijo. Puedes irte. Fue hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el pomo. Se giró. Papá, lo siento. De verdad. Lo sé, Carlos, respondí. Ahora, demuéstralo. Salió del despacho. Cerró la puerta suavemente detrás de él. Me quedé solo. Sentado en mi sillón de cuero. Escuchando sus pasos alejarse por el pasillo. El sonido de la puerta principal al cerrarse. No sentí triunfo. No sentí alegría. Sentí un cansancio infinito. Y una profunda tristeza. Había tenido que recurrir a la amenaza, al chantaje emocional, para conseguir un mínimo de respeto de mi propio hijo. Era una victoria amarga. Muy amarga. ¿Cambiaría algo? ¿Cumpliría Carlos su promesa? ¿Se enfrentaría a Paloma? Lo dudaba. Pero al menos, le había hecho pensar. Le había mostrado las consecuencias. Le había recordado que yo, el viejo que no pintaba nada, todavía tenía la última palabra. La última firma. Fui a la salita. Clara seguía allí, leyendo. Levantó la vista. Me miró interrogativamente. Me acerqué a ella. Me senté a sus pies. Apoyé la cabeza en sus rodillas, como había hecho la otra noche. ¿Y bien?, preguntó en voz baja. Hemos hablado, respondí. Ha sido difícil. Pero creo que ha entendido algo. ¿Se disculpará? Ha dicho que sí. ¿Qué hablará con Paloma? Ella suspiró. Veremos. Sí, dije. Veremos. Cogí su mano. La entrelacé con la mía. Manos viejas. Manos que habían vivido mucho. Manos que se sostenían mutuamente. Pase lo que pase, Clara, le dije, mirándola a los ojos. Estamos juntos en esto. Y yo siempre te defenderé. Ella sonrió. Y esta vez, la sonrisa llegó a sus ojos. Lo sé, Anselmo. Lo sé. Nos quedamos así. En silencio. Escuchando la lluvia, que volvía a caer fuera. Pero ahora, el silencio no era frío. Era cálido. Era nuestro. El silencio de dos personas que, a pesar de las tormentas exteriores, habían encontrado su refugio. El uno en el otro. Hola de nuevo. Gracias por haberme acompañado hasta el final de esta historia, que empezó con la música de un vals y terminó con el silencio de una conversación difícil. Aquella noche, en la boda, cuando Paloma humilló a mi esposa Clara y mi hijo Carlos cayó, sentí una herida profunda. Fue la constatación dolorosa de que, a veces, incluso dentro de nuestra propia familia, podemos encontrarnos con el menosprecio, con la falta de lealtad, con la dolorosa indiferencia de aquellos a quienes más queremos.
Enfrentarme a mi hijo, usar incluso la amenaza velada de un cambio en mi testamento. No fue una decisión fácil ni agradable. Me hizo sentir sucio. Pero sentí que era la única forma de romper ese círculo vicioso de faltas de respeto, de silencios cómplices. Era necesario trazar una línea roja. Dejar claro que la dignidad, el respeto hacia la persona que amo, no eran negociables. Ni siquiera por mantener una paz familiar superficial y falsa. No sé cuál será el resultado final. No sé si mi hijo realmente cambiará, si encontrará la fuerza para defender sus propios valores frente a las presiones externas. Las relaciones familiares son complejas, llenas de heridas antiguas y dinámicas difíciles de romper. Pero al menos, he recuperado mi voz. He defendido a mi esposa. Y he dejado claro que, aunque tenga 67 años, aunque el mundo moderno a veces me haga sentir anticuado o invisible, yo, todavía pinto algo. Pinto mi dignidad. Y esa, es una firma que nadie me puede quitar. Gracias por escucharme hoy. Leeré, como siempre, cada uno de sus comentarios. Sus palabras, su apoyo, son un faro en medio de estas tormentas personales. Cuídense mucho. Y recuerden siempre defender su dignidad y la de aquellos a quienes aman. A veces, el silencio es cómplice. Y es necesario alzar la voz, aunque tiemble. Hasta pronto.